Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy nuevamente nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y en esta oportunidad quiero comentarles que el 26 de abril de 1986 explotó un reactor de la central nuclear de Ucrania en Chernóbil y esto constituyó el peor accidente de la historia, el peor accidente nuclear de la historia. Rusia tardó en avisar sobre el accidente de Chernóbil porque intentó ocultarlo. Y lo intentó ocultar por un tiempo hasta que se vio obligada a informar tras detectarse radioactividad en Suecia. La falta de transparencia del gobierno ruso se debió a un intento de evitar el pánico y de dañar su reputación. Y es que lo que ocurrió en Chernóbil lo reflejaba como una nación descuidada, como una nación incapaz de seguir instrucciones de seguridad, ante algo tan delicado y peligroso como una planta nuclear. El líder soviético Mikhail Gorbachev, sus políticos, sus científicos, sus ingenieros, sus obreros, aprendieron a la mala lo importante que es seguir las instrucciones. Se había producido el mayor desastre nuclear de la historia y ellos eran responsables por este desastre, por no seguir las instrucciones. Para los que estaban haciendo la prueba en la planta, el efecto fue inmediato. Muchos de ellos murieron durante la explosión. Otros murieron por los efectos del envenenamiento radioactivo en un lapso de 72 horas. Otros quedaron gravemente heridos y otros quedaron mutilados. Otros fueron despedidos por incompetentes y muchos otros fueron afectados, incluso su nación cayó. ¿Y por qué? Por no seguir las instrucciones de seguridad. Esta fue la razón. Hoy nosotros los creyentes vivimos tiempos peligrosos y delicados para nuestras almas. Tenemos un enemigo audaz y ante ello lo único que nos protege es seguir las instrucciones de nuestro Dios. De esto estaba hablando Pablo a los tesalonicenses y para esto les había capacitado para que siguieran las instrucciones y evitaran los efectos devastadores del pecado. ¿Cree usted, mi amado hermano, que estamos viviendo tiempos peligrosos? ¿Cree usted que tenemos un enemigo audaz? Si es así, le recuerdo que tenemos el medio para salir victoriosos y así reflejar a nuestro Dios de la manera correcta. Ese medio no es otro que las instrucciones que Él mismo nos ha dado, las instrucciones que están en su palabra. Ahora, hermanos, le quiero preguntar si estamos considerando estas instrucciones en nuestro diario vivir, si le estamos dando el valor que merecen. Muchos ven los panfletos de las instrucciones que vienen con los artículos electrónicos o muebles para ser armados y los tiran a la basura, desechando a aquella persona que los elaboró para su bien. Y desgraciadamente hacemos lo mismo cuando no ponemos en práctica las instrucciones de Dios. En esta oportunidad culminaremos la serie de 3 mensajes que se titula 3 maneras de reflejar la santidad de Dios para agradarle en todo. El texto que hemos estado estudiando es 1 a los Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Y aquí podemos ver que en este texto el Señor Jesucristo nos enseña 3 maneras de reflejar santidad. En este texto el Señor Jesucristo nos enseña 3 maneras de reflejar la santidad de Dios a fin de que le agrademos en todos los aspectos de nuestra vida. Veremos entonces que reflejamos santidad por medio de una conducta santa, reflejamos santidad por medio de la pureza sexual y en tercer lugar reflejamos la santidad mediante la sumisión a sus instrucciones. Así que vayamos, hermanos, a las Sagradas Escrituras y demos lectura a esta porción bíblica. La palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Nuestro bendito Padre Celestial, en este momento le damos las gracias por habernos dejado todas estas instrucciones para nuestro bien, para que sepamos cómo conducirnos en esta tierra y así poder agradarle y poder apartarnos de este mundo. Bendíganos, Señor, y dénos fortaleza para que podamos ser capaces, Señor, de santificarnos y poder estar cada día más cerca al modelo que usted ha planteado para cada uno de nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta oportunidad, después de haber rogado al Señor, quiero que vayamos a la primera parte de nuestro mensaje. Y para empezar, quisiera decir que nosotros podemos reflejar la santidad mediante la sumisión al llamado de Dios. Volvemos a leer, hermanos, el versículo 7 y 8, donde dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, el que también nos dio su Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que nosotros no hemos sido llamados por Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero quiero que considere primero quién es la fuente de este llamado, quién es el que ha llamado en realidad. Dios ha hecho un llamado y ese llamado es un llamado claro y es un llamado enérgico. Es un mandato de Dios hacia los creyentes y ese mandato de Dios ha sido dado para que nosotros podamos cumplirlos. La palabra del Señor nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero se da por entendido que Dios nos llamó y a los que Dios llamó, hermanos, hemos sido nosotros. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Esta palabra llamados es una palabra que procede del verbo kaleo en el griego y este verbo se refiere a un llamado que tiene un origen y que fue dado por una iniciativa divina. Así que este llamado, hermano, no procede de un hombre. Muchas personas hoy día, ¿verdad?, están teniendo esta discusión y queriendo alegar que Dios, ¿verdad?, no ha escrito la palabra. Mucha gente se basa en sus propias ideas diciendo, ¿verdad?, que el papel aguanta con lo que le pongan. Muchas personas también, ¿verdad?, dicen que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes igual que cada uno de nosotros. Niegan ellos, ¿verdad?, la participación divina o la minimizan. Sin embargo, para los hijos de Dios, este llamado es un llamado directo desde la presencia de Dios. Y eso es muy importante porque al ser un llamado directo de la presencia de Dios, este llamado tiene una autoridad de un nivel superior. Esta autoridad debe ser obedecida y merece que cada uno de nosotros ponga su atención en ella. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que al ser llamados, nosotros podemos responder o podemos no responder. Pero el ser llamados nos obliga a tener una responsabilidad ante las personas que nos llaman. Y aquí nosotros vemos que Dios nos ha llamado y nosotros tenemos la necesidad de responder delante de Dios. Esa respuesta puede ser una respuesta positiva al llamado de Dios o puede ser una respuesta negativa al llamado de Dios. Los hermanos en Tesalónica habían respondido positivamente al llamado de Dios. Ellos habían dejado todas sus costumbres y se habían apegado a la fe en Cristo Jesús.
Ya hemos hablado en los sermones anteriores acerca del contexto social y religioso que tenían los hermanos en Tesalónica. Ellos, hermanos, eran personas que vivían en una sociedad corrupta, una sociedad que se creía mucho porque eran romanos, lo cual daba importancia política a la ciudad, pero también tenía una influencia de la cultura griega, por lo cual ellos también se consideraban a sí mismos personas intelectuales con un nivel educativo elevado. Y en cuanto a la religión, ellos pensaban, ¿verdad? Y creían en el paganismo, y el paganismo fomentaba muchas prácticas inmorales. Y eso es muy importante, hermanos, que sepamos que ellos fueron llamados por Dios a abandonar todas estas cosas para que ahora pudieran seguir los preceptos de la palabra de Dios. Pero hemos recordado también que estos hermanos fueron instruidos por un periodo corto de tiempo por el apóstol Pablo cuando él los llamó, cuando él les enseñó, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ellos seguían viviendo en Tesalónica y por cierto había una presión social y también había una presión de tipo religiosa y ellos eran un grupo pequeño de personas viviendo en Tesalónica. Pablo les escribe para animarles a que no vuelvan atrás después de haber obedecido el llamado de Dios. Hermanos, nosotros también hoy vivimos en medio de una gran sociedad y somos pocos los que servimos a Dios. Entre esta comunidad en la que nosotros vivimos hay muchas presiones para que nosotros seamos como el mundo, para que abandonemos nuestra identidad como cristianos y volvamos a los preceptos del mundo. Nuestras iglesias hoy están siendo atacadas y quieren, ¿verdad?, las personas que traigamos las cosas del mundo al interior de nuestras congregaciones. Sin embargo, mis amados hermanos, este llamado de Pablo es para que nosotros recordemos el llamado que hemos recibido. ¿Quién lo ha hecho? Este llamado lo ha hecho Dios. Dios tiene toda la autoridad y es a Él a quien tenemos que obedecer. No a las personas de este mundo, sino a Dios, porque Él es la autoridad suprema. Cuando nosotros nos sometemos al llamado de Dios, nosotros estamos reflejando la santidad de Él. Nosotros debemos rechazar los diversos llamados del mundo. Debemos rechazar todas aquellas cosas que nos están invitando a alejarnos de la voluntad de Dios. Recordemos que para el Hijo de Dios la santidad no es algo opcional, sino que es el deseo explícito de Dios para cada creyente. Dios quiere que usted, hermano, sea santo. Dios quiere que yo sea santo. Cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito y ese propósito es que caminemos hacia la santidad. En segundo lugar, quiero decir que reflejamos santidad por medio del contraste que debemos presentar ante el mundo. Dios dice que este llamado no es a inmundicia, sino que es a santidad. Y la inmundicia y la santidad son dos conceptos completamente diferentes. La inmundicia, hermanos, y la impureza son cosas que están representando al mundo. Y lo que es la santidad es algo que está representando a Dios. Lo que nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer es seguir la santidad, porque la santidad es lo que refleja a Dios, no la inmundicia ni la impureza moral, porque eso es lo que representa al mundo. Los tesalonicenses, hermanos, estaban allí en medio de una sociedad inmoral donde los placeres sexuales era algo que los dominaban. Ellos querían, ¿verdad?, estar haciendo muchas cosas incorrectas delante de los ojos de Dios, con relaciones impuras e incestuosas. Y Dios, hermanos, dice, Dios no nos ha llamado a eso. Hoy día nosotros también vivimos en un mundo que es un mundo que trata de relativizar todo, que todas las cosas dicen que son malos, pero no tan malos, ¿verdad? Bueno, puede que esto sea algo pecaminoso, pero en estas circunstancias no lo son. Y entonces quieren normalizar lo malo como si fuera algo bueno. Cosas como el aborto, la homosexualidad o la diversidad de género, quieren hacerlo como algo que es normal. Pero la palabra de Dios dice, no, hermanos, hay un contraste.
Lo que es santo y lo que es inmundo es inmundo. Y nosotros, hermanos, no podemos tener un término medio. No podemos nosotros agradar a Dios y al mundo también. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y menospreciará al otro. El Señor dice, mi llamado no debe ser confundido. Yo no los he llamado a la inmundicia. El Señor nos ha llamado a la santidad. Dios no quiere que usted, hermano, viva en inmundicia. Cuide, cuide lo que ve, cuide lo que oye, cuide lo que dice y cuide lo que hace. Ya sabemos que hoy día, hermanos, tenemos tantos accesos para hacer la maldad, pero el Hijo de Dios buscará hacer lo que glorifica al Padre Celestial. Debemos reflejar a Dios, hermanos. Recuerdo, y ustedes lo recordarán porque todavía está en nuestra piel, la pandemia del COVID-19. Cuando alguien tosía, hermanos, toda la gente se apartaba, toda la gente se separaba, porque no querían contaminarse del COVID. Muchas personas, ¿verdad?, se ponían máscaras, hasta trajes protectores para no contaminarse con el virus. Nadie quería enfermarse, hermanos, y era algo normal. Pero así, hermanos, como se buscaron medidas para poder separarse de forma que no se contaminaran con el COVID, nosotros debemos buscar las medidas necesarias para que nosotros también podamos separarnos de este mundo. Si usted le da problemas las redes sociales, córtelas, hermano. Nosotros no dependemos de eso para vivir. Si usted tiene problemas con la televisión, córtela, porque no dependemos de eso para vivir. La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos aprender a separarnos de este mundo y todas esas cosas que nos ponen en riesgo, que nosotros consideramos, hermanos, y sabemos que son debilidades nuestras, debemos apartarnos de ellas. Porque miren lo que sucede, ¿verdad? Lo que sigue acá. Versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esto nos lleva, hermano, a una tercera cosa que queremos poner en relevancia, y es que los que rechazan las instrucciones no reflejan la santidad de Dios. En cambio, se oponen en rebeldía a Dios. Algunas personas, ¿verdad?, han decidido rechazar las instrucciones de Dios, desecharlas. Recuerdan que hablamos al principio, ¿verdad?, como un fabricante que hace un aparato y lo construye y lo pone a la venta, y dentro de la caja pone una hoja o pone un manual de instrucciones. Ahí van instrucciones de seguridad, van instrucciones para el uso del aparato, van las partes del aparato, ¿verdad?, las definiciones. Pero muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, tomamos el aparato, lo sacamos y hacemos a un lado el material, el folleto de las instrucciones. De hecho, muchas veces lo podemos botar a la basura directamente. Y esto, hermanos, es como tomar al autor o al creador del aparato como si no valiera nada. Esto es como desechar al autor del aparato. Y fíjense ustedes que característicamente esta palabra desechar tiene un significado fuerte. Desechar quiere decir rechazar, descartar o arrojar algo que se considera inútil o innecesario o indeseable. Miren, hermanos, cuando nosotros desechamos algo, estamos diciendo esto. Estamos diciendo que aquello no lo queremos, que aquello se puede botar, que aquello se puede tirar, porque para nosotros es inútil y es innecesario o es indeseable. A veces nosotros minimizamos, no, yo no quiero decir eso, no, ¿verdad? Yo en realidad no es tan severo lo que yo estoy pensando. Pero hermanos, eso es lo que transmitimos de acuerdo a lo que es el concepto de esta palabra. Si desechamos las instrucciones de Dios, quien dicta cómo se debe vivir la vida cristiana,
y en su lugar nosotros queremos estar poniendo nuestro propio criterio, estamos, hermanos, desechando las palabras de Dios. Pero lo más grave es que dice que el que desecha las instrucciones, desecha al que dio las instrucciones. Y el que dio las instrucciones acá es Dios. Dios es el que dio las instrucciones. Y Dios lo ha hecho para nuestro bien, hermanos. Dios lo ha hecho para nuestro bien. Nosotros podemos desechar estas cosas y podemos estar en contra de Dios si nosotros no consideramos la palabra de nuestro Señor. Le pregunto, en las situaciones de la vida, sus relaciones con las personas, ¿usted está poniendo en práctica, hermano, las instrucciones de Dios? Fíjese que en este texto que hemos estado estudiando, Dios nos dice cómo nos debemos relacionar con las personas normales y comunes, ¿verdad? Que nos enfrentamos día a día, creyentes o incrédulas. Dice que ante ellas nosotros debemos saber cómo conducirnos de la manera que Dios nos ha enseñado. Ante nuestras relaciones más íntimas, nuestras relaciones, ¿verdad? Respecto a la sexualidad, también Dios nos da nuestras instrucciones. Y en cuanto a nuestras relaciones con nuestros hermanos en la congregación, en la iglesia, hermanos, también Dios nos da instrucciones. Así que Dios nos da instrucciones para lo que es nuestro hogar, para lo que es la iglesia y para lo que es fuera del mundo. Así de bueno es Dios, hermanos, que nos ha indicado qué es lo que quiere y qué es lo que espera de cada uno de nosotros. Y la pregunta es si realmente nosotros estamos siguiendo estas instrucciones. Quiero decir también, en cuarto lugar, que los que rechazan las instrucciones no reflejan la santidad, sino que se oponen a la rebeldía. Y, ¿verdad? Esto no es un asunto de opinión humana, sino que es un asunto de obediencia a Dios. En cuarto lugar, Dios nos ha capacitado para que podamos reflejar su santidad. El versículo 8, hermanos, completa diciendo que también nos dio su Santo Espíritu. Dios, hermanos, nos ha hecho un llamado a la santidad, un llamado para nuestro bien. Recordemos solo un segundo, hermanos, cuando nosotros hablamos de que Dios nos hizo en el huerto de Edén y vio Dios que todo era bueno en gran manera. El hombre dentro de esa creación también. Hasta que vino el pecado, hermano, y todo se derrumbó, todo se fue por el camino malo. Y la imagen con que Dios había creado al hombre, su imagen, porque Dios creó al hombre a su imagen, fue desfigurada, hermanos, por el pecado. Pero Dios tiene una buena intención, la intención de que sus hijos volvamos a recobrar esa imagen que fue desfigurada y seamos restaurados por medio de su palabra. Pero hermanos, Dios es tan misericordioso que Dios no nos deja solos en este proceso, sino que Él dice que Él nos llama, pero nos da lo que necesitamos para poder obedecer ese llamado, para poder recobrar esa imagen que hemos perdido. Y dice aquí que nos dio también su Santo Espíritu. O sea, Él nos llamó, hermano, nos dio el mandato de que seamos santos para nuestro bien. Pero también Él sabía que eso no lo podíamos hacer por nosotros mismos. Así que Él nos dio también la solución. Nos dio también la capacidad por medio de su Santo Espíritu para que nosotros podamos santificarnos. Cuando una persona dice que no puede seguir este proceso, está, hermanos, diciendo que el Espíritu Santo no es capaz de hacerlo, o peor aún, que Él no tiene el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, convencidos que Dios es bueno y que Él nos ha dado de su Espíritu, porque aquí la palabra nos lo dice, estamos seguros que podemos llevar a cabo este proceso de santificación personal.
Pero hay que tener esta decisión, la decisión de poder entregarnos a Él. Así que, hermanos, nosotros hemos visto en esta noche que reflejamos la santidad mediante la sumisión al llamado, reflejamos la santidad mediante el contraste con el mundo, reflejamos la santidad, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad?, somos capacitados por el Espíritu Santo, y los que rechazan las instrucciones no reflejan la santidad de Dios y se oponen en rebeldía. Hermanos, en conclusión quiero decir que la santificación es la voluntad expresa de Dios para sus hijos, y cuando nos sometemos al proceso de santificación, reflejamos ante el mundo el carácter de Dios, y de este modo testificamos acerca de Él, les damos a conocer su carácter, y de esa forma cumplimos la gran comisión. Llevamos y anunciamos a nuestro Dios. Algunas aplicaciones, hermanos. La santidad es un mandato claro y enérgico de nuestro Dios. El rechazo a la santidad es el rechazo a Dios mismo. La esencia del Evangelio, hermanos, es la restauración del hombre, que vuelva a ser la imagen de Dios como al principio de la creación, de donde cayó por el pecado. Cristo se entregó en la cruz del Calvario con este objetivo, que seamos santos delante de Dios. Aprovechemos, hermanos, esta gran obra que hizo nuestro Señor por nosotros y busquemos la santidad. El Señor les bendiga, hermanos.